Tan solo con su mirada me asustaba. Le gustaba que la observara, no solo haciendo maldades, sino también haciendo. Desde pequeñas, tuvimos una infancia no muy normal mi hermana y yo. Éramos gemelas idénticas, a excepción de una cicatriz que yo tenía en el hombro, que parecía tener forma de estrella. Aparte, yo era unos minutos más grande que mi hermana. Después de que nacimos, mi mamá se puso muy mal. Dicen que esa noche fue una de las más oscuras. Nubes negras cubrían la luna y cayó una muy fuerte tormenta. Las calles estaban inundadas. Parecía que el pueblo quedaría bajo el agua. Nos dijeron que cuando nacimos empezaron unos relámpagos y unos estruendos muy fuertes, que parecía que el cielo estaba enojado. La partera lastimó a mi mamá porque se le complicó el parto y desde entonces quedó estéril. Mi hermana, por ser la más débil, siempre tuvo mucha más atención de mi mamá. Desde pequeñas lloraba por mis juguetes. Yo se los daba con tal que no me regañaran. Aparte, yo siempre sentí miedo de ella, pues sentía un tipo de maldad en su mirada. Siempre nos vestían igual, y yo notaba siempre mi cicatriz y le preguntaba a mi mamá por qué tenía eso. Mi mamá nunca me dio una explicación. Siempre le daba vueltas al asunto y no terminaba diciéndome nada. Con el tiempo, ya ni le pregunté. Siempre andábamos juntas mi hermana y yo. Todos nos preguntaban que si quién era la gemela buena y quién era la gemela mala. A mí me molestaba mucho que nos preguntaran eso. Y a mí me decían, tú eres la mala porque eres más corajuda. Y la verdad, no me importaba desmentirlos. Aparte, yo siempre veía lo que hacía mi hermana. Siendo una niña, le gustaba matar a los pajaritos para abrirlos y sacarles las entrañas. Me hacía que yo viera todas las maldades que hacía y me amenazaba que si le decía algo a mi mamá, me iba a hacer lo mismo. Aparte, cuando nos descubría a alguien, ella siempre me echaba la culpa a mí y yo tenía que aceptar todos los castigos. Yo recuerdo una tarde-noche que estábamos en el patio jugando a hacer dibujos en la tierra con una vara. Yo estaba dibujando feliz mientras hacía unas muñequitas y corazones. Vi que mi hermana estaba dibujando una muñeca y dibujó una sonrisa más grande que su rostro y tenía unos cuernos grandes y puntiagudos. De repente se paró y se fue caminando hacia los arbustos. Parecía que estaba platicando con alguien, y aunque estaba un poco oscuro, vi claramente que era una figura, parecía un demonio. De repente, mi hermana volteó a verme y con su mano derecha me señalaba. Lo hacía con su dedo índice. Yo me quedé como congelada y empecé a sentir cómo corría sangre por mi nariz. Cuando íbamos a la escuela, a mi hermana la molestaban mucho, pues era muy callada y ante todos parecía muy débil, no encajaba con las otras niñas, porque luego de pelear con ella, yo siempre la tenía que defender y todos me tachaban de mí, que yo era la mala y la peleonera, pero siempre tenía la presión de mi mamá, porque me regañaba para que la cuidara y la protegiera. No paraba de decirme que ella era especial, que era muy diferente a los demás. Y sí le creía, pues ella siempre estaba callada y distante. Aunque ella quisiera jugar con los demás, los niños nunca la aceptaban. Y a ella le daba mucho coraje y frustración. Un día estábamos en el salón, haciendo unos dibujos que nos habían dejado. Yo terminé primero que ella. Al ver su cuaderno, pude ver que había dibujado un salón de clases con todos nuestros compañeros ardiendo en fuego. Y ella misma se había dibujado con el cerillo incendiando el salón. Yo me quedé callada,
pues sabía que eso no estaba bien. Pero la maestra, al ver su dibujo, quedó impactada. Tomó su dibujo, le dio una regañada delante de todos los compañeros y expuso su dibujo en el pizarrón para que le diera vergüenza andar haciendo esas cosas. Todos empezaron a burlarse de ella. Flavia empezó a llorar. Aparte, las risas cada vez eran más fuertes. Hasta la maestra se echó sus carcajadas discretamente. Yo me acerqué a mi hermana para abrazarla, pues sentía mucho coraje verla ahí llorando. La agarré de la mano y salimos corriendo del salón. La maestra nos quiso detener, pero no le hicimos caso. Al día siguiente que nos escapamos de la regañada que nos dio la directora, tuvimos que pedir una disculpa a la maestra por haberla desobedecido. Así pasaron unos días y mi hermana se volvió más callada, pero no se separaba de mí, hasta que un día, al salir al recreo, no la encontraba, pues por unos minutos salió primero que yo, y al buscarla por todo el patio, no la pude encontrar. Empecé a preocuparme. Cuando fui atrás de los salones, estaba ahí sola, sentada. A un lado de ella había una botella de vidrio quebrada, y muy seria me dijo: me voy a ir al salón. Yo le dije: todavía falta para que toquen el timbre de entrada, pero me dijo: allá te espero. Cuando entramos todos al salón, ya estaba mi hermana sentada en su butaca. La maestra no estaba, pero en su escritorio había una taza de café. El salón estaba impregnado del olor del café. La maestra había salido a traer unas galletas, y lo supe porque cuando llegó a tomarse su café, traía las galletas en la mano, mientras nos puso a leer un libro. Pasaron como 5 minutos, cuando empezó a toser, como si se estuviera ahogando. Se llevó las manos a la garganta y empezó a vomitar sangre. Todos empezaron a gritar asustados, pues veían a la maestra bañada en sangre. Mi hermana era la única que no estaba asustada. Hasta parecía que se le quería dibujar una sonrisa. La más mitotera del salón salió corriendo a buscar a algún maestro. En cuestión de minutos llegó la directora con otros 2 maestros y se la llevaron. Y nos despacharon a todos a nuestras casas. Duramos un par de días sin ir a la escuela, pues nos suspendieron las clases. Yo recuerdo que en la mañana, cuando no íbamos a la escuela, mi mamá y mi hermana se iban muy temprano rumbo al monte. Yo empezaba a llorar porque quería ir también, pero mi mamá me decía que no podía ir, pues tenía que enseñarle las cosas para lo que ella había nacido y prepararla. Pero en la casa también había problemas, pues mi mamá y mi papá peleaban mucho. Mi papá no paraba de decir que mi mamá estaba loca. Un día le mandaron a hablar a mi mamá de la escuela. Ahí les dijeron a todos los papás que a la maestra le pusieron pedacitos de vidrios en el café y que se había desgarrado la garganta. Esta estaba muy delicada de salud. Mi mamá renegó y le dijo que cómo era posible que pensaran que algún niño hiciera tal maldad. Llegó contando eso a la casa y yo le dije a mi mamá que había visto a mi hermana Flavia detrás de los salones con una botella de vidrio quebrada. Mi mamá no puso cara de asombro. Es más, parecía que ya sabía. Ella contestó: pues eso le pasa a la maestra por haberse portado mal con mi hija. En la escuela ya nunca volvió la maestra. Lo último que escuchamos es que había pedido su cambio a otro pueblo. Cuando cumplimos 16 años, mi papá se enfermó de gravedad y los médicos no pudieron hacer nada para ayudarlo. Mi mamá nos dijo que lo habían embrujado entre su hermano y su cuñada, pues estaban aferrados de querer quitarle la casa y muchas tierras que tenía mi papá. La casa se la había heredado mi abuelo y mi tío se sentía con derecho, pero cuando eran jóvenes, mi abuelo corrió a mi tío por pleitos que tuvieron.
Mi mamá nos dijo que había ido con el curandero y le habían dicho que su hermano y su esposa nos querían ver muertos para poder quedarse con la casa y las tierras. A los pocos meses murió mi papá y mi mamá empezó a enfermar. Por más medicamentos que tomaba, parecía que empeoraba. Cada vez estaba peor. Nos repetía que nos cuidáramos de la tía política, pues decía que en unas visiones que había tenido en sus sueños, mis tíos nos querían convertir en puercos, matarnos y servirnos de comida para los vecinos. Al escuchar esto, yo sentí un escalofrío de miedo por todo el cuerpo. Los doctores habían diagnosticado a mi mamá con esquizofrenia y tenía tiempo que no tomaba sus medicamentos. Y siempre me asustaba lo que decía, pero a mi hermana parecía no darle miedo, al contrario, parecía estar muy tranquila. Como era de esperarse, mi mamá murió al poco tiempo y mi tío llegó a nuestra casa con su esposa. También iba su hija, y como éramos menores de edad, tenía que vivir con nosotros, porque estábamos huérfanas. A nosotros nos faltaba muy poco tiempo para cumplir nuestra mayoría de edad. Mi hermana, cuando estaba sola en la casa, aprovechaba para meter muchachos ahí, a veces hasta 2 al mismo tiempo, para tener relaciones. Recuerdo que dejaba la puerta abierta de su recámara, y era imposible no saber lo que ella estaba haciendo, pues escuchaban los ruidos que emitía. Debo aceptar que me causaba un poco de placer. A mi hermana no le importaba que la viera, es más, parecía que le gustaba que la observara. Yo, cuando escuchaba los gemidos, iba hacia allá con la intención de espiar. En eso, ella volteó y me vio y se sonrió retorcidamente al ver que yo la estaba viendo, pero por curiosidad, al querer ver la escena completa, me asomé aún más, y a un lado de la cama estaba la misma figura que vi cuando éramos niñas. Observaba lo que estaban haciendo ellos. Yo pegué un brinco hacia atrás del susto, me paralicé por un instante y vi cómo aquella cosa enterraba sus uñas en la espalda de uno de los muchachos. Parecía que estaban hipnotizados, porque cuando les escurría la sangre por la espalda, ellos no sentían nada. De repente, esa figura sacó una lengua larga y lambía la sangre que le salía por la espalda. Yo me fui de ahí corriendo inmediatamente. Recuerdo que aunque mi tía nos trataba bien, al principio nosotras siempre estuvimos desconfiadas, pues de tanto que nos había dicho mi mamá, no podíamos confiar en ella. Así que nosotras nos hacíamos nuestra propia comida y nosotras nos lavábamos la ropa. Casi no salíamos de nuestra recámara. Bueno, yo, porque mi hermana era la que siempre se llevaba en la calle. Recuerdo que un día a la hija de mi tía se le empezó a caer mucho el cabello y su piel empezó a enrojecerse como si estuviera quemada. Mi tía, después de darle miles de remedio, no le quedó otra que llevarla al doctor. La medicaron para la infección. Después de terminar el tratamiento, mi prima empezó a adelgazar mucho y parecía que la vida se la estaba llevando. En los cajones de mi hermana, vi que tenía una bolsa con ropa de mi prima, amarrada con un listón negro. Yo recuerdo haberlo tocado y cuando lo toqué, cuando lo sentí, me dieron náuseas, casi vomitaba. Le pregunté que si qué era eso y ella me contestó: no te metas en lo que no te importa. Fue cuando le dije que por qué le hacía daño a ella. Ella me contestó: pues tenemos que vengar la muerte de nuestros padres, que gracias a estos ellos están muertos, y esto es poco en comparación de lo que falta por hacerles. Pasaron algunos meses. En esos días yo estaba emocionada, porque por esos días había llegado a la feria al pueblo, y ahí había conocido a un muchacho
que me había gustado. Yo creo que también le había gustado a él, porque me invitó una nieve y habíamos quedado de ir al baile. Y eso sería el próximo sábado. Mi hermana me vio muy emocionada, buscando qué ponerme. Me preguntó que por qué estaba así de contenta. Yo le dije que había conocido a alguien y tendría una cita con él. Llegó el día tan esperado para mí. Me puse mi vestido nuevo y él vino a recogerme a mi casa para llevarme al baile. Cuando tocó la puerta, mi hermana salió a abrirle y pude ver en su cara un coqueteo de ella. Él le correspondió también. Me sentí un poco molesta y le dije, «Podemos irnos ya». Y nos largamos de ahí. Llegamos al baile y bailamos un buen rato, hasta que él fue a buscar algo que tomar. Pero ya no regresó. Se me hacía mucho que no volviera, así que lo busqué entre la gente. Al no encontrarlo me di por vencida y me regresé, muy triste, a la casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a la casa empecé a escuchar los ruidos que hacía mi hermana. Fui a su recámara y que me encuentro al mismo muchacho con el que fui al baile con mi hermana. Me llené de furia y le grité, «Eres una maldita perra». Al querer entrar a su recámara, estaba la misma figura aterradora. A esta se le dibujó una sonrisa en lo que parecía que tenía su boca. Levantó el brazo y movió un dedo, diciendo que no. Cerró la puerta. Yo caí de espaldas de la impresión, pero no sentí absolutamente nada de miedo. Eso fue muy raro. Esa noche me fui a dormir enojada y al día siguiente le pregunté a mi hermana que si qué estaba pasando, que si qué era esa figura que ella veía cada vez cuando estaba con un hombre, aparte de reclamarle por haberme quitado a mi enamorado. Ella me contestó, «Mira, hermana, hombres hay muchos, y si yo ando con uno y con otro, es por un propósito. No puedo decirte que no me divertí con ellos, pero ellos tuvieron que pagar un precio por estar conmigo. Yo necesito tener más poder, así que por eso tuve que pagar con varias almas, y cada muchacho que estuvo conmigo la entregó, pensando que solo era una broma estúpida. Cuando los tenía en su punto, yo les decía que se entregaran en cuerpo y alma y que me la regalaran. Ellos lo aceptaban y el demonio venía por ella y se la llevaba. Yo le dije, «Estás loca, igual que mi madre». Yo siempre pensé que eran visiones mías y pensé que estaba un poco mal como mi mamá, pero me estoy equivocando. Tú eres la que estás loca. Ella me dijo, «¿Piensas que estoy loca? Ve al patio de atrás y ve lo que vas a encontrar ahí». Yo corrí al patio y lo único que encontré ahí fue a 2 puercos que estaban amarrados de una pata a un árbol. Yo regresé y le dije que había solamente 2 simples cerdos ahí. Ella me contestó, «Anoche conseguí la última alma y fue la del muchacho que trajiste. No te molestes conmigo. Yo no los escogía. A mí me indicaban quién era la persona que debía de traer aquí. No lo hice por fregarte. Ahora yo tengo el poder y hoy por la mañana convertí a nuestros 2 tíos en puercos. A mi prima nadie le echará de menos. Allá en el hospital se va a quedar y no creo que nadie la vaya a reclamar. Tú y yo nos quedaremos con todo. A esos puercos los vamos a matar y los daremos de comer en una fiesta, así como lo decía mi mamá». Yo le dije, «¿De verdad te has vuelto loca? Yo no voy a ser partícipe de todo esto». Y ella me contestó, «Pues vas a guardar silencio, si no, atente a las consecuencias». El tiempo pasó y a los 2 años yo me enamoré de un buen muchacho. Era trabajador y mi hermana, al ver que era pobre, siempre me decía que él trataba de obtener dinero de mí.
Yo sabía que a él no le importaba ninguna riqueza, y en contra de lo que pensaba mi hermana, yo decidí irme con él. No sé cómo, pero en la noche pensaba escaparme con él. Ella se enteró. No llegamos muy lejos. Cuando ella se apareció me dijo que no podía abandonarla. Ella me dijo que si yo quería seguir con todo eso, iba a matar a mi novio. Mi novio se molestó y se interpuso. Le dijo a mi hermana que ella no iba a impedir que nosotros nos fuéramos. Yo sabía de lo que era capaz mi hermana y decidí mejor no irme. Mi novio se molestó y la enfrentó, sin saber que mi hermana era una bruja. Cuando la tomó por el hombro para reclamarle, mi hermana le sujetó el brazo quemándoselo. Él intentó golpearla en el rostro, y antes de que su mano llegara a golpearla, escuché cómo los huesos de su mano se quebraban. El grito de dolor era grande y cayó hincado en el piso. Mi hermana le dijo: «Aquí mismo te vas a morir». Mi hermana susurraba unas palabras que yo no entendía, y le empezó a salir sangre de sus oídos y ojos y nariz. Yo me enfurecí tanto y me volví a meter entre ellos dos. La empujé y me sorprendí cómo había empujado a mi hermana tan lejos. En mi hombro sentía que algo me quemaba, pero sin hacerme daño, solo sentía la sensación de calor. Ella se levantó y de nuevo empezó a susurrar: «Si eso es lo que quieres, a los dos los voy a matar». Empezó de nuevo a hablar y con sus manos apuntó hacia mí: «Te voy a romper las piernas para que nunca te vayas de aquí». Y al decir «hágase mi voluntad», yo sentí como una presión rodeaba mis piernas y con asombro pude ver cómo el hueso de mi hermana se quebraba y salía por su piel. De nuevo, ella con todo el dolor intentó hacerme otra vez daño. Entonces me di cuenta que cada hechizo que me lanzaba sentía la misma sensación en el hombro. Todo lo que me hacía a mí se le regresaba a ella. Ella quedó tirada en el suelo, retorciéndose de dolor, mientras yo ayudaba a mi novio. Me dijo mi hermana: «¿Cómo es posible que le ayudes a él en vez de ayudarme a mí?». Yo le contesté: «No creo que nadie quiera ayudar a personas malas, así sean hermanos. Lo que tú haces es matar. Y fíjate lo que son las cosas, a mí no puedes hacerme daño». Ella me contestó: «A ti no, pero a él sí». En ese momento yo me paré enfrente de ella y el hechizo que iba hacia él se le regresó, parándole el corazón, quedando muerta al instante. Nada más, vi como unas sombras negras, como las figuras que veía en la recámara, se llevaban a mi hermana, arrastrándola hasta perderse en la oscuridad. Yo me llevé a mi novio a curarlo a mi casa. Fui con la curandera para ver si ella me podía explicar de esa marca en mi hombro. Ella me dijo que hay personas que nacen con una marca de protección. Hay veces que cuando nacen gemelos, uno representa el bien y el otro el mal. No siempre gana el bien, pero esta vez lo hizo. Y ese día de nuestro nacimiento había nacido el bien y el mal. Yo me casé con mi novio. Tardé mucho tiempo en quedar embarazada y hoy estoy esperando gemelos. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Si aún andas por aquí, te deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.